El apóstol Pablo. ¿Cómo puede el enemigo más temido de los primeros cristianos convertirse en su líder más ferviente? La vida de Pablo es un misterio, una historia de transformación tan radical que sigue desconcertando a todos los que la escuchan. ¿Qué fuerza puede cambiar tanto a un hombre? ¿Qué visión pudo borrar su pasado y darle un nuevo propósito? Su historia comienza en el camino a Damasco, donde una experiencia sobrenatural lo derribó y cambió su vida para siempre. Quédate hasta el final y descubre cómo su mensaje resuena aún hoy, y cómo las lecciones de su vida pueden transformar también la nuestra. Suscríbete y activa las notificaciones para que juntos sigamos explorando estos relatos llenos de fe y misterio. En los caminos polvorientos de la antigua ciudad de Tarso, donde la cultura helénica se entrelazaba con el poder romano y la tradición judía, nació Saulo. Tarso no era solo una ciudad cualquiera del Imperio Romano, era un lugar estratégico y cosmopolita, un centro de comercio y aprendizaje. Aquí, entre las exóticas caravanas y las enseñanzas de los filósofos griegos, Saulo pasó sus primeros años, en un entorno que sería fundamental para su formación y su destino. Saulo era un hombre privilegiado, aunque no por riqueza, sino por su ciudadanía romana. Esta ciudadanía le confería derechos y una protección que pocos en su comunidad tenían, pero que también lo colocaba en una dualidad constante. Era judío por fe y educación, pero romano por nacimiento y derechos. Esta condición de ciudadano romano, en una época donde la autoridad del imperio era absoluta, le dio una posición especial, un estatus que se volvería crucial en los momentos más decisivos de su vida. Desde joven, Saulo fue expuesto a los principios y rituales de su fe. En su hogar se hablaba de la ley, de los profetas y de la fidelidad a Dios, transmitiendo la rica tradición de sus antepasados. Su padre, un fariseo devoto, le enseñó el valor de la observancia estricta de la ley de Moisés, una devoción que sería el cimiento de toda la vida de Saulo. Era parte de la tribu de Benjamín, y este linaje tenía para él un significado profundo. Era un descendiente de los patriarcas, de un pueblo elegido por Dios. Desde niño, entendió que tenía un deber sagrado de preservar y defender su fe, pero su educación no se limitó a lo que aprendió en casa. Siendo un adolescente, Saulo fue enviado a Jerusalén para estudiar bajo la tutela de Gamaliel, uno de los más respetados maestros de la ley en aquel tiempo. Gamaliel no solo enseñaba las escrituras, sino que transmitía a sus alumnos una disciplina rigurosa y un celo por la ley que era casi tangible. Cada lección, cada pasaje, cada mandamiento era para Saulo una reafirmación de su compromiso, un recordatorio de que él también era un protector de la fe de Israel. Con Gamaliel, Saulo no solo aprendió a memorizar las escrituras, sino a comprenderlas profundamente, a analizarlas con precisión. Desarrolló una pasión que lo impulsaba a estudiar sin descanso, obsesionado por entender cada línea, cada enseñanza. Se decía que el fervor de Saulo era tan grande que incluso sus compañeros lo consideraban el discípulo más dedicado de Gamaliel. Sin embargo, esta devoción no estaba exenta de un creciente orgullo. Con cada nuevo conocimiento que adquiría, crecía también su convicción de que debía defender la ley con cada fibra de su ser, un orgullo que más tarde lo llevaría a actuar de formas impensables. En Jerusalén, Saulo experimentó de primera mano las tensiones religiosas y políticas que marcaban la vida de su pueblo. Los romanos controlaban la región, y muchos judíos resentían su presencia y soñaban con la restauración de un reino libre. Saulo, aunque ciudadano romano, sentía en su corazón esa misma tensión. Su identidad judía lo ataba a una historia de fe y resistencia, a un linaje que había sobrevivido a faraones, a exilios y a persecuciones. Su fervor por la ley era inquebrantable, y esa inquebrantable fidelidad lo llevó a integrarse en la secta de los fariseos, quienes veían en la observancia estricta de la ley el único camino para mantener la pureza del pueblo de Israel. Los fariseos consideraban que la fe debía protegerse a cualquier precio, y Saulo, joven, apasionado y dispuesto a defenderla, fue abrazado por este grupo. Dentro de los fariseos, encontró el respaldo y la aprobación que alimentaron aún más su determinación de proteger la ley. A medida que su reputación crecía, también lo hacía su celo por cumplir con cada precepto y por demostrar su compromiso con Dios. No había lugar para dudas o concesiones en su mente, la ley era absoluta y él era su guardián. Se volvió implacable consigo mismo y, en poco tiempo, también lo sería con aquellos que osaran desafiar la pureza de su fe. Y así, Saulo de Tarso fue moldeado, un hombre que respiraba la ley y que veía en ella no solo un camino de vida, sino un mandato sagrado. Sin saberlo,
cada paso que daba lo preparaba para un destino que ningún maestro, ni siquiera Gamaliel, podría haber previsto. Aún desconocía el alcance de lo que el destino le tenía reservado, pero en las sombras, el camino a Damasco ya lo esperaba. La devoción de Saulo por la ley había llegado a un punto de intensidad absoluta. Para él, la fe de sus padres era una herencia sagrada, y nada, ni nadie, debía amenazar su pureza. Así fue como este joven fariseo, consumido por una pasión inquebrantable, se convirtió en una figura temida en los círculos de los seguidores de Cristo. Para Saulo, aquellos que predicaban sobre un Mesías crucificado no eran solo desviados de la fe, eran traidores, sembradores de caos en el orden que él estaba dispuesto a defender. Saulo creía que la única manera de proteger la ley y la tradición de su pueblo era erradicar este movimiento de raíz. Con esta mentalidad, se convirtió en un perseguidor implacable, un cazador decidido a encontrar a aquellos que osaran desafiar la ley. Dondequiera que se rumoraba que un grupo de cristianos se reunía, Saulo estaba presente, preparado para enfrentarlos y eliminarlos sin piedad. Para los cristianos de la época, el nombre de Saulo de Tarso representaba la amenaza más oscura. Sabían que su fervor no tenía límites y que su odio hacia ellos era genuino, alimentado por un celo que pocos podían igualar. Hombres y mujeres de todas las edades vivían con el temor de ser descubiertos, pues sabían que el destino que les aguardaba era sombrío si Saulo encontraba algún indicio de su fe en Cristo. Era conocido por su intensidad, por su mirada fija y su voz autoritaria, capaz de intimidar incluso a los más valientes. Cuando llegaba a una ciudad, las noticias de su llegada se esparcían rápidamente, y los cristianos, temerosos, buscaban refugio, escondiéndose en casas y sótanos, orando para no ser descubiertos. Pero a Saulo no le temblaba la mano. Sabía que estaba cumpliendo un deber sagrado, y esa convicción lo hacía aún más implacable. Su celo se materializaba en actos violentos, en redadas que desestabilizaban a las comunidades cristianas. Entraba en sus reuniones clandestinas con la fuerza de un huracán, desafiando su fe y condenando su devoción por aquel a quien consideraba un impostor. Para él, cada arresto, cada golpe, cada grito de miedo era un triunfo en la defensa de la verdad que él creía indiscutible. Quizá uno de los momentos más oscuros en su carrera como perseguidor fue el apedreamiento de Esteban, un hombre que había sido acusado de blasfemia por su ardiente fe en Jesús. Saulo no solo fue testigo de la ejecución de Esteban, sino que aprobó su muerte con una frialdad que revelaba su convicción absoluta. En su mente, el sacrificio de Esteban era una purificación necesaria, una advertencia a cualquiera que deseara seguir el mismo camino. Saulo comenzó a destacarse tanto por su eficiencia en localizar a los cristianos como por la severidad con la que los trataba. No sentía remordimiento. En su corazón, estaba seguro de que estaba actuando en el nombre de Dios. Y con cada prisionero que capturaba y cada vida que destruía, reforzaba su posición como el defensor de la ley. Para él, aquellos hombres y mujeres que clamaban el nombre de Jesús eran enemigos del pueblo y de Dios, y no habría descanso en su misión hasta que la amenaza de su movimiento fuese borrada por completo. Con el tiempo, Saulo adquirió fama entre los líderes religiosos. Ellos sabían que podían contar con él para llevar a cabo las acciones más difíciles y necesarias. Cada nueva redada, cada reunión cristiana interrumpida, era una victoria que Saulo llevaba con orgullo, un trofeo en su lucha por preservar la fe. Era un hombre de convicción firme, incapaz de aceptar que pudiera estar equivocado, que quizás el mismo celo que lo movía podría también ser su mayor ceguera. Su determinación creció tanto que empezó a buscar a los cristianos más allá de Jerusalén. Ya no le bastaba con erradicar el movimiento en su ciudad, su objetivo era destruir el mensaje cristiano allí donde intentara florecer. Para Saulo, cada rincón del imperio donde se oyeran rumores de esta secta era un lugar que debía purgarse. Así fue como se embarcó en la misión que cambiaría el curso de su vida. Con cartas de autorización en mano, partió hacia Damasco, convencido de que era una misión más, un paso más en la purificación de su fe. Pero Saulo ignoraba que, en ese mismo camino, se encontraba con una verdad que derrumbaría sus convicciones y abriría sus ojos a un llamado más allá de lo que jamás habría imaginado. La misión de Saulo lo había llevado hasta las afueras de Jerusalén y ahora se dirigía hacia la ciudad de Damasco. Su propósito era claro: encontrar y capturar a aquellos que, incluso en tierras lejanas, proclamaban el nombre de Jesús. Montado en su caballo y acompañado de hombres que compartían su misión, Saulo avanzaba,
convencido de que su tarea era justa y necesaria. El aire seco y polvoriento del camino lo envolvía, pero no había sombra de duda en su mente. Pero mientras avanzaba bajo el ardiente sol, algo extraño ocurrió. De repente, y sin previo aviso, una luz poderosa lo rodeó, una luz que superaba en intensidad a cualquier cosa que él hubiese visto. Era como si el cielo mismo hubiese abierto un portal y el resplandor de otra realidad se derramase sobre él. La luz lo rodeó, cegadora e imponente, envolviendo no solo su vista, sino también su ser, como si cada fibra de su cuerpo fuera atravesada por ella. La fuerza de esa luz era tal que lo derribó al suelo. Saulo, el orgulloso fariseo, el implacable perseguidor, se encontraba ahora en el polvo, inmóvil y vulnerable. Allí, tendido en el suelo, sintió como la claridad de su propósito empezaba a tambalearse, como si todo aquello en lo que creía estuviera a punto de desmoronarse. La intensidad de la luz lo dejaba sin aliento, y en su interior comenzó a surgir un temor profundo, desconocido para él. Fue entonces cuando escuchó una voz. Era una voz profunda, resonante, que parecía surgir de la misma luz. Y aquella voz pronunció su nombre, no una vez, sino dos: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Cada palabra golpeaba su corazón como un eco divino, llenando el silencio y perforando su alma. Saulo, confundido y asustado, solo pudo responder con una pregunta temblorosa: ¿Quién eres, Señor? La respuesta fue como un rayo que partía en dos su realidad. Yo soy Jesús, a quien tú persigues. En ese momento, todo lo que Saulo había pensado, creído y defendido comenzó a desintegrarse. Jesús, ese nombre que había perseguido y despreciado, el nombre que consideraba una amenaza, ahora era el centro de una revelación que él no podía comprender. Saulo no estaba persiguiendo a una secta ni a un grupo de herejes, estaba, en su propio camino, enfrentándose al mismo Jesús resucitado. A partir de ese instante, Saulo quedó cegado. La luz, que al principio lo había envuelto, ahora parecía haberse convertido en una oscuridad profunda que le arrebataba la vista. Todo lo que veía era vacío, una negrura impenetrable que lo dejó perdido en una oscuridad física y espiritual. Aquel que se creía poderoso y clarividente estaba ahora reducido a un estado de impotencia total, sumido en una ceguera que simbolizaba la oscuridad en la que había estado viviendo, aunque él mismo no lo supiera. Sus compañeros, testigos de aquella manifestación inexplicable, lo tomaron de la mano y lo guiaron hasta Damasco. La voz que habían escuchado, la luz que habían visto, dejaron a todos llenos de temor y desconcierto, pero ninguno de ellos había experimentado lo que Saulo sentía en ese momento. Lo condujeron a la ciudad, y allí, en una casa desconocida, Saulo quedó solo, sin vista, sin guía, sin respuestas. Durante 3 días, permaneció en ayuno, sin comer ni beber, atrapado en una meditación silenciosa, una reflexión forzada por la ceguera. Durante esos días de oscuridad, cada palabra de aquella voz resonaba en su mente. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Era una pregunta que le exigía una respuesta, pero también un llamado que iba mucho más allá de su comprensión. Por primera vez, el hombre que creía tener todas las respuestas se encontró vacío, enfrentándose a una realidad que lo desbordaba. Las horas pasaban, pero en su mente continuaba la batalla entre la fe que había defendido con violencia y la nueva verdad que lo llamaba con una fuerza silenciosa. Este encuentro en el camino a Damasco no era simplemente un cambio de dirección, era el comienzo de una transformación que lo llevaría a cuestionar todo lo que alguna vez defendió. Aquella voz, aquella luz, habían encendido en él una llama de misterio y de temor reverencial. Había sido derribado, pero no destruido. Estaba ciego, pero comenzaba a ver algo que jamás imaginó. La persona que había entrado en ese camino como Saulo ya no existía, y en su lugar comenzaba a emerger alguien más, alguien que en los días venideros descubriría un propósito y una visión mucho más grandiosa de lo que su ceguera podía abarcar. Mientras Saulo se encontraba en este estado de ceguera y reflexión, Dios dio una instrucción a un hombre llamado Ananías, uno de los discípulos de Jesús en Damasco. Ananías era un creyente fiel, pero la misión que Dios le encomendaba era, para él, una prueba de fe. Dios le pidió que visitara a Saulo, ese mismo Saulo que era conocido como el gran perseguidor de cristianos, y que orara por él. Ananías, temeroso, cuestionó a Dios: Señor, he oído de mucho sobre este hombre y de cuánto mal ha hecho a tus santos en Jerusalén. Sin embargo, Dios le aseguró: ve, porque él es mi instrumento escogido para llevar mi nombre delante de los gentiles, de reyes y de los hijos de Israel. Con temor y
obediencia, Ananías acudió a la casa donde Saulo estaba recluido. Al verlo, se acercó y, sin dudar, impuso sus manos sobre él, llamándolo por primera vez no como un enemigo, sino como un hermano. Hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino, me ha enviado para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo. En ese instante, algo asombroso ocurrió. Algo como escamas cayó de los ojos de Saulo y su vista fue restaurada. Pero no era solo su visión física lo que se había restaurado, algo profundo y espiritual se había despertado en él. Saulo veía ahora con una claridad que jamás había tenido antes. Inmediatamente, Saulo tomó la decisión de ser bautizado. Este acto, que simbolizaba el perdón de sus pecados y el inicio de una nueva vida, marcaba el renacimiento de un hombre completamente transformado. El hombre que entró en esa casa ciego y abatido salió de ella como alguien distinto, con un propósito nuevo y desconocido. Había llegado a Damasco como Saulo, el fariseo perseguidor, pero salía de ese bautismo como Pablo, un hombre con una misión renovada y divina. En sus primeros momentos como seguidor de Jesús, Pablo comenzó a experimentar un cambio radical en su corazón. Todo lo que antes consideraba una amenaza ahora era su razón de vida. Aquellos a quienes había perseguido, encarcelado y condenado eran ahora sus hermanos en la fe, parte de una familia espiritual que él estaba decidido a proteger y guiar. Ese amor y compromiso con la comunidad cristiana brotaron de su interior con una fuerza que ni él mismo podía explicar. Con su nuevo nombre y propósito, Pablo comprendió que no solo era perdonado, sino que también había sido llamado a una misión de alcance inimaginable. Las palabras de Ananías resonaban en su mente. Él sería el instrumento escogido de Dios, un mensajero que llevaría la buena noticia de Jesús no solo a los judíos, sino también a los gentiles, aquellos que no pertenecían al pueblo de Israel. Para Pablo, esto era una tarea inimaginable. Él, el fariseo que había vivido toda su vida defendiendo la pureza de la ley, ahora estaba llamado a extender el mensaje de Cristo a todos los rincones, incluso a aquellos que estaban fuera de su tradición. En los días que siguieron, Pablo comenzó a hablar y a compartir su testimonio, primero en las sinagogas, donde antes habría pronunciado juicios de condena. Sus palabras ahora estaban llenas de una pasión y humildad desconocidas en él. Narraba su encuentro con Jesús en el camino a Damasco y describía cómo ese encuentro había cambiado no solo su vida, sino su visión de Dios, de la fe y de su propósito. Los que escuchaban a Pablo se asombraban, no solo por el cambio en su mensaje, sino porque reconocían en él al mismo hombre que antes había sido su peor enemigo. Para los cristianos que lo escuchaban, Pablo era un milagro viviente, una prueba del poder transformador de Dios. Su cambio era tan radical que muchos no podían creerlo. El miedo y la desconfianza aún estaban presentes en algunos. Después de todo, ¿cómo podían confiar plenamente en alguien que hasta hacía poco era su perseguidor? Sin embargo, Pablo no dejó que esto lo detuviera. Sabía que su vida ahora le pertenecía a Cristo y que cada palabra, cada paso y cada acción debían reflejar el mensaje de amor y redención que lo había transformado. Para Pablo, su conversión era más que una experiencia personal, era un llamado a ser una voz que resonara en todo el mundo. Su corazón ardía con el deseo de compartir lo que había experimentado, de llevar la luz que lo había cegado a todos aquellos que vivían en la oscuridad de la ignorancia o el sufrimiento. Sabía que la tarea que tenía ante él era inmensa, y aunque aún no comprendía completamente el alcance de su misión, estaba dispuesto a entregarse por completo, sin reservas, al llamado de Dios. Este nuevo propósito le dio a Pablo una claridad que jamás había tenido. Ya no era él quien decidía su destino, sino la voluntad de Dios. Cada pensamiento, cada anhelo, cada fuerza en su ser estaba dirigida hacia una sola meta: proclamar el nombre de Jesús, el mismo nombre que antes había rechazado y perseguido. La vida que Saulo había dejado atrás, con sus prejuicios y su orgullo, era ahora un testimonio de redención y gracia. Así comenzó el viaje de Pablo, un viaje que lo llevaría a tierras desconocidas, a enfrentarse con peligros y desafíos que pondrían a prueba su fe. Pero nada de eso importaba ahora. Lo que había encontrado en el camino a Damasco era más grande que cualquier adversidad. Aquel encuentro no solo había cambiado su nombre y su propósito, sino que había revelado el poder de una fe que no conocía fronteras. Y Pablo, el nuevo hombre que había nacido en aquel momento, estaba listo para enfrentar todo lo que el futuro le deparara, llevando consigo la luz y la verdad de su Señor. Con un corazón transformado y una fe ardiente,
repente, Pablo comenzó una misión que pocos se atreverían a emprender. Desde el momento de su conversión, entendió que su llamado no era solo para predicar en Jerusalén o a sus compatriotas judíos. Su misión era más vasta, más ambiciosa, llevar el mensaje de Cristo a las naciones gentiles, a aquellos que jamás habían oído hablar de la ley de Moisés o de las promesas a los patriarcas de Israel. Con valentía, Pablo dejó atrás su vida de confort y seguridad, emprendiendo un viaje hacia lo desconocido, hacia tierras donde su mensaje sería tanto una novedad como una amenaza. Sus viajes misioneros fueron numerosos y lo llevaron a recorrer gran parte del Imperio Romano. Antioquía fue uno de los primeros lugares en donde comenzó a predicar y se convirtió en un centro importante de su misión. Desde allí, Pablo trazaba rutas y planificaba sus viajes, y pronto Antioquía se volvió una comunidad clave de cristianos que apoyaban su obra y misión. Desde esta ciudad, Pablo partió hacia distintas regiones con un único propósito: establecer nuevas comunidades de creyentes. En sus viajes, Pablo visitó ciudades como Filipos, Corinto, Efeso y Tesalónica. En cada lugar al que llegaba, Pablo predicaba primero en las sinagogas, presentando a Jesús como el Mesías prometido en las Escrituras judías. Pero su mensaje no se limitaba a los judíos, también hablaba a los gentiles, aquellos que vivían apartados de la tradición de Israel. Les contaba sobre Jesús, un Salvador que había venido para redimir no solo a un pueblo, sino a toda la humanidad. Su mensaje era revolucionario, una invitación a una nueva vida en Cristo que trascendía cualquier frontera cultural o étnica. En Filipos, Pablo enfrentó desafíos desde el primer día. Fue en esta ciudad donde bautizó a Lidia, una mujer influyente que abrió su casa y su corazón al mensaje de Jesús. Allí, sin embargo, Pablo y sus compañeros también enfrentaron oposición y fueron encarcelados. Pero incluso en prisión, Pablo no dejó de predicar. Cantaba himnos y oraba, y su fe fue tan impactante que los demás prisioneros escuchaban con asombro. Fue en Filipos donde Pablo mostró que su misión no podía ser detenida por las cadenas. Su mensaje era tan poderoso que, incluso en los momentos de prueba, sus palabras seguían alcanzando a quienes le rodeaban. En Corinto, una ciudad conocida por su riqueza y sus excesos, Pablo encontró un campo fértil pero difícil. Corinto era un lugar de diversidad cultural y religiosa, y la tentación y la corrupción estaban presentes en cada esquina. Sin embargo, fue allí donde Pablo fundó una de las comunidades cristianas más importantes de su ministerio. Durante su tiempo en Corinto, trabajó junto a Priscila y Aquila, quienes se convertirían en colaboradores fieles. Con paciencia y determinación, Pablo enseñaba a los corintios sobre el amor, la unidad y la pureza de vida, alentándolos a vivir una vida distinta en medio de una sociedad marcada por el desorden moral. En Efeso, Pablo enfrentó la hostilidad de los seguidores de la diosa Artemisa. La ciudad era un centro de culto y devoción a esta diosa, y la predicación de Pablo sobre el Dios único desafió las creencias profundamente arraigadas de sus habitantes. Sin embargo, a pesar de la oposición, muchos en Efeso aceptaron el mensaje de Cristo, y la comunidad cristiana creció. Durante su tiempo en esta ciudad, Pablo se dedicó a enseñar y a fortalecer la fe de los creyentes, y muchos milagros se atribuyeron a su ministerio en Efeso. Este lugar se convertiría en un símbolo de su lucha contra la idolatría y la superstición, mostrando que la fe en Cristo no solo transformaba vidas, sino también comunidades enteras. Además de sus predicaciones en persona, Pablo dejó un legado a través de sus cartas o epístolas. Estas cartas, dirigidas a las comunidades cristianas que había fundado o visitado, no solo ofrecían instrucción y guía espiritual, sino que también corregían problemas, brindaban consuelo y fortalecían la fe de sus destinatarios. Las cartas a los corintios, a los efesios, a los filipenses y a los romanos se convirtieron en un pilar del cristianismo, textos llenos de sabiduría y enseñanza que trascendieron su época y han llegado hasta nosotros. En sus epístolas, Pablo abordaba temas profundos y eternos: el amor, la gracia, la fe, la salvación. Enseñaba a los creyentes que la salvación no era algo que pudiera ganarse mediante obras o sacrificios, sino que era un regalo de Dios, una muestra de su amor y misericordia. También hablaba sobre la unidad en Cristo, insistiendo en que, para los seguidores de Jesús, no había distinción entre judío y gentil, hombre y mujer, libre y esclavo. Todos eran uno en Cristo. Estas enseñanzas revolucionaron la manera en que los primeros cristianos entendían su identidad y su propósito, y crearon una comunidad sin precedentes, una comunidad que traspasaba las barreras sociales y culturales del mundo antiguo. Pero las cartas de Pablo no eran solo instrucción, eran una expresión de su profundo amor y compromiso por cada comunidad que había fundado. Cuando no podía estar presente, sus palabras servían como guía y apoyo,
mostrándoles que, aunque estaba lejos, su corazón permanecía con ellos. Las epístolas también contenían advertencias y correcciones, pues Pablo no dudaba en señalar los errores o desviaciones que podían amenazar la pureza de la fe. Su autoridad como apóstol se reflejaba en cada línea, pero su tono no era de imposición, sino de amor y preocupación genuina por aquellos a quienes consideraba sus hijos espirituales. Los viajes de Pablo y sus cartas transformaron el mundo antiguo. Él había sembrado las primeras semillas de un movimiento que pronto crecería más allá de las fronteras del Imperio Romano. Cada comunidad, cada carta y cada sermón eran piezas fundamentales en el plan de Dios para expandir el mensaje de Cristo. A través de su vida y de sus escritos, Pablo estaba construyendo una fundación sólida, una iglesia que resistiría la prueba del tiempo, el dolor y la persecución. Así, Pablo continuó viajando, escribiendo y predicando sin cesar. Ni la distancia ni los obstáculos lograron detenerlo. Donde otros habrían visto un camino imposible, Pablo veía una misión divina. Sabía que su vida y su llamado eran un testimonio vivo de la gracia y el poder de Dios, un recordatorio de que el mensaje de Cristo estaba destinado a alcanzar a todas las naciones. Sus viajes misioneros y sus cartas serían la base sobre la cual el cristianismo se extendería, tocando millones de vidas y dejando una huella que ni siquiera el paso de los siglos podría borrar. Las cartas de Pablo no solo ofrecían consejo y corrección, sino que transmitían un mensaje profundo y revolucionario que desafiaba la concepción de salvación de su época. Para él, la salvación no era algo que pudiera ganarse mediante sacrificios o rituales, era, en cambio, un regalo de gracia, una muestra del amor de Dios hacia todos. En Cristo, enseñaba Pablo, cualquier persona, sin importar su pasado, podía encontrar perdón y redención. Su mensaje afirmaba que la gracia divina era más grande que cualquier pecado, más amplia que cualquier error. Pablo enseñaba también sobre la unidad en Cristo, desafiando las barreras sociales y culturales. En sus epístolas, afirmaba que en Jesús no había distinción entre judíos y gentiles, entre libres y esclavos, entre hombres y mujeres, todos eran uno en Cristo. Esta enseñanza impulsó una visión de la comunidad cristiana como una familia en la que todos los creyentes, sin importar su origen o condición, eran igualmente amados y valorados. Para Pablo, la esencia de esta unidad era el amor, un amor que superaba todas las diferencias y que se convertía en el pilar de una nueva humanidad reconciliada en Cristo. A través de sus palabras, Pablo guiaba a sus seguidores a vivir una vida de fe, esperanza y amor. Aún hoy, su mensaje de reconciliación, amor y gracia sigue siendo un fundamento en la vida cristiana, inspirando a los creyentes a ver en Cristo un camino hacia la paz interior y la unidad universal. La misión de Pablo no estuvo exenta de sufrimiento. Desde el momento en que aceptó su llamado, enfrentó peligros y pruebas inimaginables. Fue encarcelado, azotado, apedreado y hasta sobrevivió a naufragios en su incansable viaje de ciudad en ciudad para predicar el Evangelio. Pero en cada adversidad, en cada dificultad, su fe se fortalecía. Cada sufrimiento se convertía en una oportunidad para predicar y testificar, no solo con sus palabras, sino también con su vida. Incluso en prisión, lejos de desalentar a sus seguidores, Pablo se mantenía firme y seguía escribiendo cartas llenas de ánimo y esperanza. Desde las oscuras celdas, exhortaba a los creyentes a mantenerse firmes en la fe, asegurándoles que nada, ni siquiera las pruebas más duras, podría separarlos del amor de Cristo. Para Pablo, el sufrimiento era un reflejo de la participación en la misión de Cristo, un recordatorio de que todo sacrificio valía la pena por el bien del Evangelio. Su resiliencia se convirtió en un ejemplo que inspiraba a otros a ver sus propias pruebas como parte de un propósito mayor. En los últimos años de su vida, Pablo fue arrestado en Roma y allí permaneció bajo custodia mientras seguía predicando y escribiendo. A pesar de sus limitaciones, su espíritu permanecía libre y su misión seguía viva. Finalmente, durante el reinado del emperador Nerón, en un tiempo de gran persecución contra los cristianos, Pablo fue condenado a muerte. Según la tradición cristiana, murió decapitado fuera de Roma, entregando su vida como un testimonio final de su fe inquebrantable en Cristo. Su muerte fue la culminación de una vida dedicada sin reservas a la causa del Evangelio. La influencia de Pablo no murió con él, al contrario, se expandió como una llama que se propagó más allá de su tiempo. Fue un pionero en llevar el mensaje cristiano a todo el Imperio Romano y más allá, creando una base sólida para la expansión del cristianismo que seguiría creciendo en los siglos venideros. Su valentía,
Su dedicación y su amor por Cristo guiaron no solo a sus seguidores contemporáneos, sino que, a través de sus cartas y enseñanzas, su legado sigue iluminando a millones de personas alrededor del mundo. Pablo dejó un legado que es, hasta el día de hoy, un testimonio de transformación y fe. En cada uno de sus escritos, en cada comunidad que fundó y en cada sacrificio que hizo, encontramos un recordatorio de que no hay obstáculo, ni persecución, ni límite para quien sigue un llamado divino. Su vida es una prueba de que el amor y la gracia de Dios pueden transformar a un perseguidor en un apóstol, a un enemigo en un amigo y a un hombre ordinario en un líder eterno. A través de sus epístolas y sus sacrificios, Pablo continúa tocando vidas, recordándonos que la fe no es solo una creencia, sino una entrega completa, un compromiso total con un propósito que trasciende nuestras propias vidas. Su muerte, lejos de ser el final, fue la semilla de un legado que continúa inspirando, fortaleciendo y guiando a generaciones de creyentes. La vida y muerte de Pablo son, en definitiva, un reflejo de la misma verdad que él proclamó. En Cristo, la vida cobra un propósito eterno, y la muerte se convierte en un triunfo que nos une al amor de Dios para siempre. Si la historia de Pablo ha inspirado tu vida, no querrás perderte la próxima historia. Elías, el profeta que fue llevado al cielo en un carro de fuego. Un hombre de fuego y pasión, cuya vida está envuelta en misterio y poder.